Para el próximo ejemplo, vamos a trabajar empleando un cilindro como forma o geometría de base. En él emplearemos tres tonos. El primero, que es el más claro, el segundo, que es intermedio, y el tercero, que es más oscuro, de un color café. Por último, el azul índigo. Vamos a comenzar con una capa del color más claro, de forma pareja y apoyándonos con la escuadra o la regla. Una vez que hemos coloreado la primera capa, vamos a continuar con el color intermedio. Este color lo aplicaremos principalmente en la zona de los bordes, en donde la figura curva se va recogiendo hacia los lados. Lo haremos tanto a la izquierda como a la derecha, pero tomaremos en cuenta que la sombra se proyectará desde el lado derecho. Por ende, la zona de oscuridad será mucho más amplia en esa cara del cilindro. Suavemente trazaremos hacia la zona central del cilindro de tal manera que nos ayude a unificar el tono, así como también eventualmente pintaremos en la zona superior del cilindro. En esta zona lo haremos con trazos circulares, simulando círculos en donde buscaremos la oscuridad en la parte superior. Hacemos este trazado de tal manera de que nos quede homogénea la superficie en combinación del primer café con el segundo café. Ahora emplearemos el tercer color, y este, que es más oscuro, tendrá una mayor aplicación hacia la zona de los bordes, principalmente en aquellas zonas donde hay mayor oscuridad. En esta aplicación lo que buscaremos es unificar el tono y trataremos de que haya mayor oscuridad en los bordes que en la zona central. Debemos tomar en cuenta que como hay brillo, la zona central del cilindro se verá en este punto mucho más clara que los bordes, en el caso de que no haya ningún cuerpo en la parte frontal que nos pueda generar algún tipo de sombra. Vamos entonces a marcar también suavemente los bordes, principalmente aquellos que están tocando la zona inferior del cilindro, como también la parte vertical de esos extremos o de los lados del cilindro. Para oscurecer todavía más los bordes, aplicaremos un trazado bastante leve con el color azul índigo, de tal manera que quede muy bien definido el borde y partecita del borde inferior del cilindro, principalmente aquellas zonas que deben ser más oscuras. Una vez que terminamos, comenzamos nuevamente la aplicación del color más claro, pero en esta ocasión lo vamos a hacer de forma intensa, de tal manera de que ya podamos lograr la mezcla de los pigmentos y combinarlos en la superficie para lograr un tono parejo. Aplicamos esta capa de color intensa, cuidando que las zonas de brillo se mantengan claras, es decir, que no tengan una mayor aplicación de este tono, de tal forma de que al estar blancas nos permita insinuar el brillo en esa cara o en esa zona de la superficie. Continuamos de forma fuerte
pero sin rayar el papel la aplicación de este tono, de manera que nos permita ya mezclar los pigmentos entre los tonos intermedios y más fuertes de los cafés, así como también con el azul índigo. No olviden de vez en cuando limpiar la superficie para evitar que los restos del pigmento o restos de borrador nos creen rugosidades en el papel. Hay que estar constantemente limpiando. Con el café intermedio vamos a retocar con el trazo un poco más fuerte lo que es la zona de los bordes, de tal manera que podamos unificar el tono hacia los bordes en donde se ve el color más oscuro. Retomamos con el color más claro a fin de rellenar los espacios que nos están quedando en blanco en aquellas zonas que todavía serán más claras. Esto para permitirnos unificar los tonos. Al terminar de colorear, vamos a trabajar lo que es la mezcla en la superficie utilizando el color blanco, que ahora se darán cuenta que nos permite hacer de blender o de mezclar en las zonas en donde vamos a hacer la transición entre el color más claro y el blanco del brillo. Es aquí cuando el blanco puede expresarnos su potencial de permitirnos mezclar en esa zona que es clara con el color más claro y permitirnos que el papel en toda su superficie en donde esté el dibujo se encuentre pintado. Retocamos en algunos puntos donde sea necesario el color café intermedio, así como el más oscuro, de tal manera que terminemos de unificar la zona de transición entre cada uno de los colores. Repetimos esta tarea hasta que podamos permitirnos la homogeneidad del color en el papel, tomando en cuenta que hay una transición muy leve entre un color claro, uno intermedio y uno más oscuro.
Por último, marcamos los bordes con el tono más oscuro de los chocolates o de los cafés que estemos empleando, de tal manera que nos queden muy bien definidos los bordes externos de la figura. Y de esta manera terminamos entonces nuestro cilindro. Para aplicarle sombra, tomaremos en cuenta las explicaciones del video anterior de superficies uniformes, en donde mostramos cómo se pintan las sombras proyectadas.